Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Sabemos que justo es una fecha muy concurrida porque está el Congreso Internacional y varias actividades, pero queríamos aprovechar que lo teníamos a Tami acá, que tan amablemente aceptó darnos su mañana y su tarde para compartir con nosotros. Bueno, nosotros somos un grupo interequipo de diversidad y psicoanálisis y venimos trabajando la temática hace bastante tiempo, organizamos las conversaciones en mayo, que quizás hayan estado. Queremos agradecerle especialmente al CODEI, al director de nuestra institución, Ricardo Picasso, y a Ruth Taliano, que han apoyado la posibilidad de organizar esta actividad. Ahora le doy la palabra al doctor Picasso y continuamos. Bueno, bienvenidos Tami, a todos los invitados que nos visitan, que es un orgullo tenerlos en esta institución. Y para mí también es un orgullo estar hace un año y medio casi en la dirección del Ameguino, si bien vengo de otro hospital como es el Borda y yo soy médico psiquiatra y mi fuerte es la clínica psiquiátrica, pero bueno, siempre me gusta bordear los costados de muchas disciplinas y me pone muy feliz que este grupo de trabajo de diversidad y psicoanálisis tenga tanta fuerza y tanto entusiasmo en organizar estas charlas, ¿no? O sea, y bueno, simplemente quería un poco una pequeña reflexión relacionada quizás con la apertura del otro día de las jornadas de la institución, cuando un poco nos referíamos a el tema del binarismo, ¿no? Como el binarismo que digamos, de pronto lo encontramos en los temas de la sexualidad, en la política, digamos, por supuesto en la religión desde el maniqueísmo, invadiendo otras áreas, y por otro lado no puedo dejar de mencionar a nuestro, digamos, uno de nuestros escritores más importantes, si no el más importante, Jorge Luis Borges, que en su clasificación de los animales, en el idioma de John Wilkins, citado por filósofos tan importantes como Foucault y Deleuze, creo también, digamos, golpea fuertemente todos esos esquemas que, digamos, muchas veces necesitamos tener para sentirnos seguros y estructurados, ¿no? Dentro de determinados grupos. Entonces, bienvenida todas las cuestionamientos, planteos e interrogantes sobre todos esos esquemas que tenemos preformados, ¿no? Y que nos permiten abrirnos a la comunidad. Bueno, solo eso quería decir, nada más. Rápidamente, brevemente, ¿qué tal? Cecilia Montenegro, muy contenta de que nos volvamos a encontrar después de mayo, discutiendo temas afines. Les quería aclarar que para quienes quieran ver o escuchar, mejor dicho, las conversaciones interdisciplinarias que sucedieron en mayo, pues ya están subidas a YouTube, las 4 mesas. O 3, está subiéndose la 4ª. Bueno, y muy contenta también, no le había aclarado a mis compañeros, porque justamente una paciente transgénero que hace mucho se atiende en el hospital había tenido y tuvo un accidente muy serio que parecía que no iba a sobrevivir, y bueno, me olvidé contarle a los compañeros que parece que está fuera de peligro. Y bueno, y con ganas de que Alba y yo, que pasamos un momento difícil en las jornadas del Ameguino, las recientes, hoy nos sintamos mejor, y bueno, tiene que ver con lo que escribimos con el grupo, ¿no? Bueno, lo que quiero es... Es una producción colectiva que la letra está un poquito chica, pero bueno, ténganme paciencia.
Trabajando y habitando el hospital, nos animamos a afirmar que la hospitalidad es una construcción a desplegar, no algo que va de suyo. El reconocimiento de que la institución pueda no ser hospitalaria para ciertas personas fue un punto en el que coincidimos quienes integramos el grupo de diversidad y psicoanálisis de Larreguino. Leonor Suárez, Juan Pablo Puleiro, Celeste Ferrari, Miriam Dios, Agustina Toso, Pablo Tachman y yo. Crear condiciones para quienes hayan vivido experiencias de rechazo se vuelve sumamente necesario. La accesibilidad del hospital de quienes integran distintos colectivos de la diversidad requiere en muchos casos de la adaptación de los profesionales, debiendo estos reacomodar, reemplazar, renovar o modificar estructuras externas e internas. La escucha analítica es un instrumento valioso para el abordaje del sufrimiento humano, siempre que se la nutra de una mirada que incluya tanto las condiciones sociohistóricas como el atravesamiento de las relaciones de poder. En esta línea, Derrida afirma en el prólogo del libro La hospitalidad lo siguiente: la hospitalidad se ofrece o no al extranjero, a lo ajeno, al desamparado, a lo otro, y lo otro nos cuestiona en nuestros saberes, certezas y legalidades. Nos pregunta y allí nos transforma, nos confronta con nuestro propio desamparo, cuestiona nuestra identidad. Este encuentro es la continuación de las conversaciones interdisciplinarias que tuvieron lugar el pasado mayo y que nos sorprendieron gratamente por su masiva convocatoria. Fueron 4 mesas con invitados donde el psicoanalista estaba en minoría, como hoy, ¿no? Las temáticas propuestas han generado diferentes efectos y reacciones en los asistentes en ese momento. Nos resulta de particular interés invocar una de ellas. Podríamos nombrarla como la sensación de ataque al psicoanálisis. Es decir, cuando después de una actividad como esta, donde participaron psicoanalistas, antropólogos, filósofos y activistas, algunos colegas quedaron con la preocupación de que se estaba atacando al psicoanálisis. Entonces nos surgen los siguientes interrogantes. ¿Hay uno o más psicoanálisis? ¿Todo cuestionamiento a la teoría debe considerarse un ataque destructivo? Quien critique un aspecto de la teoría, ¿corre el riesgo de dejar de ser nombrado psicoanalista? Al respecto, Freud escribió en Los caminos de la terapia analítica: nunca hemos pretendido haber alcanzado la cima de nuestro saber ni de nuestro poder. Y ahora, como antes, estamos dispuestos a reconocer las imperfecciones de nuestro conocimiento, añadir a él nuevos elementos e introducir en nuestros métodos todas aquellas modificaciones que puedan significar un progreso. Parece ser hora de revisar la construcción de la identidad psicoanalista en aras de lograr una identidad más permeable al diálogo, a lo social y a la producción creativa y transformadora. Para ello es necesario explicitar las diferencias en juego e intercambiar sobre ellas de un modo más directo, centrado en la discusión de ideas. ¿Qué pasa cuando el lenguaje es pensado como la instancia que determina todo, pero que no es determinada por nada a su vez? ¿Qué noción de sujeto inconsciente se desprende de ello? ¿Qué noción de psicoanálisis, de salud mental y de institución pública? ¿Puede un modo de conceptualizar el lenguaje colaborar con la invisibilización de las relaciones de poder y sus violencias? ¿Y si en cambio se pensara el lenguaje como una instancia determinante y a la vez determinada por cuestiones coloniales, de género, de clase y en general por las relaciones de poder? ¿Sería deseable que los psicoanálisis, incluido el hegemónico, participen del proceso de concientización de las violencias naturalizadas que se vienen llevando a cabo desde diversas disciplinas sociales? Esperando colaborar desde la actividad de hoy con estos objetivos, les agradecemos su presencia y empezamos el panel. Muchas gracias. Buenos días.
un día luminoso, ha salido el sol, estamos muy contentos y creo que va a ser un momento, un encuentro, digamos, que nos va a iluminar a todos. Así que bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados. Omar Hacha, a la rueda, también en primer término va a hablar Omar Hacha, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, ensayista, investigador del CONICET, docente del Departamento de Filosofía de la UBA, y uno de sus últimos libros es Encrucijadas de Psicoanálisis y Marxismo, ensayos sobre la abstracción social. Yo le decía también que entre todos sus libros había dos que me habían resultado interesantes: Freud y el problema de la historia, Inconsciente e historia después de Freud. Así que, Omar, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a quienes organizaron este encuentro. Yo quisiera, a pesar de que estoy presentado como historiador, yo entraría entre esas clasificaciones borgianas o borgesianas, ¿no?, donde uno se encuentra, digamos, a disgusto respecto de esos moldes, pero bueno, voy a tratar de hablar como historiador en este caso. Quisiera dejarles solo una idea, ¿no? Si esa idea logro expresarla con claridad, estaría contento de haber participado, además de tener el honor de compartir este encuentro con Dani y con Alba. La cuestión básica es la siguiente. Quisiera reflexionar en torno a la categoría de género, que como sabemos participa actualmente de los discursos sociales, políticos y culturales, está presente en los modos en los cuales pensamos y actuamos hoy. Y la idea central es que no se puede pensar sin luchar, que los conceptos no están dados, no son autoevidentes, sino que están en relaciones de fuerza, que son construcciones que obedecen a tensiones, a proyectos encontrados, muchas veces en contraste y en combate, y no podemos dejar de situar nuestro propio pensamiento en esa relación de fuerzas. En este sentido, ocurre con el concepto de género lo que ha ocurrido en general lo que sucede con todos los conceptos, es decir, que no permanecen iguales a sí mismos. Es muy sencillo mostrar cómo en la historia del pensamiento, muchas veces nociones que aparecieron como críticos, nociones que aparecieron como críticas de la realidad, devinieron funcionales a lógicas de la dominación. Puedo señalar, por ejemplo, el caso del iluminismo, ¿no?, en el siglo XVIII, que emergió como un movimiento de crítica de la tradición, de la autoridad religiosa, de los poderes establecidos, pero que luego fue transformado en una dinámica de dominación. Lo mismo ocurrió con el marxismo, que venía a cuestionar la dominación social, la opresión de las clases sociales, y luego, en ciertas formulaciones, se transformó también en una lógica de dominación. Y yo lo que quisiera señalar es que con la categoría de género puede ocurrir algo similar. Y esto efectivamente es una tensión una tentación o una amenaza en la cual esa categoría está inscripta. Porque es una categoría reciente que comienza a circular en los años 50 del siglo XX, es decir, respecto del análisis histórico, es a veces problemático proyectarla a esa categoría a otros momentos de la historia, ¿no?, porque se corre el riesgo de cometer un anacronismo. Por ejemplo, ahora estuve leyendo muy recientemente un libro muy interesante de Louis-Georges Tan, La invención de la cultura heterosexual. Es muy interesante porque lo que Tan, que es un especialista en historia de la literatura, muestra es que en ciertas obras literarias medievales, lo que él denomina la homosocialidad, que es la amistad, el afecto, la camaradería, incluso el amor entre varones, era, digamos, lo natural, era considerado como lo normal en esas obras literarias, y que desde el Renacimiento en adelante
se va construyendo, se va pugnando esa homosocialidad con lo que denomina una cultura heterosexual, ¿no? Y hay una lucha que recién se va a definir en el siglo XVII, de acuerdo a Kant, ¿no? Kant utiliza el concepto de género, ¿no?, para explicar esa transformación, que es muy interesante porque nos permite captar que aquello que se presenta hoy como lo natural, que sería el amor heterosexual y el binarismo, el dimorfismo sexual, etcétera, corporal, anatómico, están lejos de ser naturales, y que hubo otras experiencias históricas en las cuales en realidad lo natural aparecía como lo que hoy es antinatural, ¿no? Y justamente para mostrar esta historicidad. Pero bueno, hay una dificultad entonces, decía, respecto de la proyección de la categoría de género, y que es, insisto, una categoría. ¿Qué significa esto? Significa que es una construcción intelectual, que es una construcción conceptual, que no proviene, que no está generada por la realidad de ella misma. La noción de categoría tiene una larga historia en el pensamiento y en la filosofía modernas, y tenemos entonces un largo archivo de debates respecto de cómo se construye una categoría. La categoría surge de una acumulación de saberes respecto de lo real, o la categoría es una construcción intelectual del pensamiento, es decir, una categoría teórica que se proyecta sobre la realidad o sobre los datos, las informaciones que nos provee esa realidad, y que por lo tanto es una construcción propiamente teórica e intelectual, ¿no?, que organiza la diversidad de esos fenómenos. Aquí tenemos grandes discusiones que podríamos decir son características de buena parte de lo que se conoce como la filosofía moderna y contemporánea. Ahora bien, respecto del análisis histórico, el concepto de género es aún más reciente, porque comienza a circular, como les decía, en el año 50 en la psiquiatría, en la psicología, a propósito de debates y cuestiones que estaban muy en el escenario público en los años 40, en los años 50, respecto del cambio de sexo. Hay un caso muy conocido que es el de Christine Jorgensen, a principios de los años 50, que aparecía en los diarios, incluso en la Argentina. Yo que trabajé sobre ese periodo, a propósito de la Argentina peronista, el caso llamado caso Jorgensen aparecía en las tapas de los diarios, todos los domingos, por ejemplo, había una página entera dedicada al caso Jorgensen, y entonces, bueno, participaba de la discusión pública. Pero en la historiografía, es decir, en las investigaciones históricas, comienza a desarrollarse en los años 80, o es decir, ayer, en términos de la investigación. Un texto muy significativo que facilitó la difusión del concepto de género en los estudios históricos fue un artículo de la historiadora norteamericana Joan Wallace Scott, que se llamaba el género como una categoría útil para el análisis histórico. Para Scott, la categoría de género era eso, ¿no? Era una categoría de la construcción teórica que permitía identificar 4 ámbitos que ella llamaba ámbitos estratégicos de la investigación. Uno se vinculaba con el simbolismo de la diferencia sexual y de las atribuciones culturales y sociales que se asignaban a esa diferencia sexual. En el segundo lugar estaban dadas los enunciados normativos. En el tercer lugar, las configuraciones organizacionales e institucionales. Y en cuarto lugar, las constituciones o las identidades subjetivas, ¿no? Y estos 4 ámbitos permitían desarrollar una estrategia de investigación que podía, ir más allá de lo que era la tradicional historia de las mujeres. ¿Por qué? Porque la historia de las mujeres, según Scott, tenía un problema, que es que se mantenía en el ámbito de la visibilización de la participación de las mujeres en la historia. Entonces, la idea de la historia de las mujeres, por ejemplo, cuando se estudiaba la historia de la clase trabajadora, era denunciar la ausencia de las mujeres trabajadoras en la historia obrera, donde el sujeto, digamos, universal era el obrero.
los trabajadores. Entonces incorporaba a las obreras, las trabajadoras, al proceso de trabajo, a las luchas, a las formas de organización, etc. Pero tenía la dificultad de que dejaba, digamos, intacta o fuera de la crítica el conocimiento histórico, ¿no? Las formas de conocer la historia. Entonces, la categoría de género para Scott venía a mostrar que el saber histórico, y en esto Scott seguía a Michel Foucault, era, o se incorporaba en un proceso, digamos, de genealogía de la historia, de crítica de la historia, y para mostrar que eso que aparecían como actores y actrices de la acción histórica eran generados en procesos de construcción de un saber que obedecía a relaciones y a formas de poder. Bueno, la categoría de género tuvo, formulada de esta manera por Scott, tuvo una amplia repercusión, pero 15 años después, Joan Scott escribe un nuevo artículo. Y lo que ella constata es que, en buena medida, el concepto de género, que venía entonces a cuestionar las formas de hacer la historia, había sido en buena medida domesticado. ¿Por qué? Porque lo que había acontecido es que, según Scott, la noción de género había sido como reconducida a una idea de una partición binaria de los sexos. Entonces, género otra vez volvía a ser resituada en el ámbito de una historia de las mujeres, reorganizando, ¿no?, en la dicotomía, en el par, y consolidando aquello que la misma categoría en un principio venía a problematizar. Porque, bueno, había una tensión en esa misma categoría, porque en su primera formulación parecía estar sustentada en una suerte de primer zócalo de una realidad anatómica, ¿no?, del dimorfismo anatómico, respecto del cual la noción de género venía a identificar las atribuciones socioculturales, como si la categoría de género fuera ella histórica, pero hubiera una suerte de suelo, ¿no?, o realidad prediscursiva, que sería la de la biología, que no sería ella misma, ese suelo no sería el mismo histórico, ¿no? Y justamente es eso lo que me parece que está en cuestión, en la medida en que la categoría de género no surge de la realidad, no puede ser construida inductivamente a partir de la sedimentación de un conjunto de datos que nos provee la realidad, sino más bien es una categoría que utilizamos para poder comprender, para poder investigar, para poder explicar, para poder conocer una realidad que ella misma es extraordinariamente compleja y que no se puede organizar, que no se puede simplificar, que no se puede dicotomizar respecto de una prediscursividad, una realidad o una corporalidad o prácticas que estuvieran ellas mismas ya preordenadas naturalmente, universalmente, aproblemáticamente. Puesto que los modos en los cuales constituimos esa categoría son establecidos en debates, en discusiones, a propósito de las maneras de situarse en relaciones de fuerza. Por eso la categoría de género, según Scott, no debería ser comprendida como una categoría, como un concepto descriptivo, sino como una categoría crítica. ¿Qué significa una categoría crítica? Respecto de la noción de crítica también tenemos, para simplificar, dos grandes opciones. Por un lado tenemos una primera opción en la cual la crítica se proyecta sobre el objeto de la crítica desde afuera, ¿sí? Entonces es una suerte de ideal o deber ser que se impone sobre una realidad preexistente. Y el segundo concepto de crítica es el que extrae ese concepto de las contradicciones de la realidad, de las tensiones inherentes de las fuerzas que están presentes en esa misma realidad. A mí me parece mucho más interesante esta segunda concepción de lo que es un concepto crítico. ¿Por qué? Porque la primera supone que en el sujeto, ¿no?, se genera un concepto que
diríamos, le impone a la realidad lo que ella debe ser. En cambio, en la segunda, la elaboración de esa categoría está inscripta en esa historicidad. Esta es una noción de criticismo, de criticidad, que está vinculada con la llamada Escuela de Frankfurt, para la cual hay una distinción entre lo que es la teoría tradicional y la teoría crítica. La teoría tradicional, que es la del positivismo, la del saber aparentemente objetivo, supone que hay una diferencia, una brecha entre el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido, o entre el individuo que piensa y la realidad que conoce. En cambio, la teoría crítica, más bien, parte del objeto y supone que quien conoce también es parte de esa historia. Entonces también es un objeto. No está libre ese sujeto o esa sujeta de esas relaciones sociales o de conocimiento en las cuales se inscribe. Hay una historicidad del propio proceso del conocimiento. Entonces, y también el sujeto o la subjetividad que conocen no están exentas de esa crítica. Están lanzadas, diría, a la impureza, a la problematicidad, a la historicidad, ¿no? A la hibridez de esa realidad, y es un campo de fuerzas, es un campo de lucha y de batalla. Y en este sentido me parece interesante pensar que las alternativas respecto de lo que es una categoría crítica en términos de género no parte de una suerte de, digamos, lucidez intelectual o académica, sino que se alimenta, yo diría, de los movimientos y de las luchas sociales, ¿no? Es decir, no es una producción puramente teórica, sino que se nutre de las fuerzas intelectuales, afectivas, sociales y culturales que están combatiendo en la misma praxis social, en el día a día, en la cotidianidad. Y en buena medida me parece que un análisis de género no puede mantenerse al margen, ¿no?, de la politicidad de la experiencia, sino que se incorpora intentando aportar ciertos saberes específicos, por ejemplo, a partir de la investigación, de la elaboración conceptual, pero sin mantenerse al margen de esa realidad conflictiva, compleja, ¿no?, en la cual la noción de género está siempre en peligro. Nunca hay un concepto que está definitivamente establecido y exento, diríamos, de ser reincorporado a las lógicas de dominación. En tal sentido, si hay un interés de la noción de género, creo yo, es ponerla a trabajar no solo para interesar a esas atribuciones culturales y sociales, que serían las modificables, sino también mostrar cómo aquello que se nos aparece como no natural ha sido una construcción social y política. Por ejemplo, respecto de la noción del dimorfismo sexual. Hay estudios muy interesantes en torno al llamado hermafroditismo y las transformaciones del llamado saber médico o anatómico sobre los cuerpos. Y se ha mostrado, por ejemplo, cómo durante los siglos XVIII y particularmente el siglo XIX, los llamados estudios sobre el hermafroditismo han sido centrales para poder establecer la idea de que existen dos formas del cuerpo humano, uno claramente hembra o femenino y otro claramente macho o masculino, cuando en realidad esa diferenciación es el resultado de operaciones muy digamos, claramente dirigidas a fundar, a establecer esa naturalidad como una división clara y distinta, ¿no? Y al mismo tiempo a establecer esa naturalidad contraponiéndolo con la construcción de su otro, que es la definición de lo que son los cuerpos monstruosos. Entonces, el cuerpo natural solo fue posible, muestran estos estudios históricos, de ser considerado como tal en la medida en que fundaba lo que se llamaba una teratología, que era la ciencia de la monstruosidad, ¿no? Y así como no hay una idea de una occidentalidad racional, intelectual, crítica, sin una orientalidad de la reacción,
de la opacidad de una sexualidad desenfrenada, irracional, tampoco hay una naturalidad de los cuerpos prediscursivos, ajenos a las lógicas de la construcción de poder, sin esas operaciones de constitución de aquello que saldría del orden de la naturalidad y de la normalidad. Es decir, que también ese zócalo que aparecía como natural del sexo, a diferencia del género, también ha sido deconstruido. Se ha mostrado que esas aparentes definiciones claras de la naturalidad son el producto de operaciones específicas de construcción política de la corporalidad, y entonces que son constituciones epistemológicas y científicas que deben ser debatidas, que deben ser cuestionadas y que están también en un campo de batalla. En este sentido, creo que subrayar la dimensión crítica del concepto de género no nos remite a una, digamos, tranquilidad conceptual donde están todos los casilleros previamente definidos, sino más bien nos obligan permanentemente a repensar que todos esos conceptos que incluso en nuestro propio pensamiento crítico y radical aparecen como establecidos, siempre están en peligros y merecen ser nuevamente examinados. Muchas gracias. Bien, ahora la palabra a Alma Rueda, una amiga, integrante de la organización social Mujeres Trans Argentina, investigadora en temas de disidencias sexuales del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Golini y del Grupo de Trabajo Cuerpos, Feminismos y Territorios en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLAMSO. Alba. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, estoy sumamente contenta. Sé que me han subido el precio de este grupo, es solo por el afecto que estoy acá. Muchas gracias a este grupo de trabajo en el Ameguino por organizar esta actividad y por sentarme al lado de dos personas tan prestigiosas. Y bueno, en particular, Omar y yo tenemos una historia vinculada a que fue mi profesor en la facultad, así que tomaba nota, como en un momento digo, estoy tomando otra vez nota. Y Omar, claro que sí, y tu objetivo de decir solo un concepto y desarmar todo el tema del patriarcado, la verdad es un hermoso desafío, muy brillante realmente. Y bueno, y también aquí muy querido por esta casa, por este grupo de trabajo. Ellos me transmitieron ese afecto. Es cierto, sí, yo entré más desde ahí, a escuchar tus trabajos, pronto voy a leerlos, tengo que volver a acostumbrarme al francés ahí, pero bueno, realmente digo que hay una relación afectiva, de deseo para que vos estés aquí. Gracias. Y en ese sentido, charlando con una de las compañeras que compone el trabajo, Cecilia, estábamos viendo qué encuadre darle, ¿no? a esta participación que yo tengo ya por tercera vez en el año, en este espacio, en esta mesa. En otras vine a poner quizás un poco más una narrativa acerca de lo imprescindible que estas instituciones de salud tengan una perspectiva de inclusión, que tengan una perspectiva de teorías críticas sobre sus saberes hegemónicos, especialmente vinculado a un concepto con el que básicamente fue provocador en esa primera intervención, que era la historia del psicoanálisis, es la historia de la patologización de las identidades travestis y trans, y a partir de ahí, llevar adelante esta interpelación a las instituciones. Después, con Cecilia también escribimos un artículo
donde me tomé el tiempo para poder narrar una historia personal vinculada a un espacio analítico, psicoanalítico, de manera crítica, nuevamente encontrándole como toda esa raíz en lo que es la violencia psi, y lamentablemente se repitió el evento dentro de lo que fue esa presentación que ustedes hicieron. Bueno, no obstante, la tercera es la vencida. Estoy acá rodeada de ustedes, así que bueno, sin duda hay mucho afecto. Y lo que no hice en esas dos oportunidades y quería plantear acá es quizás explicitar el lugar de la enunciación, del lugar de pertenencia que yo tengo para sentarme aquí. Está muy bien esa presentación que hicieron pensando que soy una activista trans, travesti trans. Me parece que primero ese es mi lugar de enunciación. Y está muy vinculado a la presentación que hizo Omar, principalmente porque la categoría de travesti trans no surge de manera analítica, sino justamente a través de un recorrido de las luchas sociales. Con Omar pudimos, quienes estudiamos, acercarnos a distintos textos del pensamiento argentino, crítico, pensamientos que van justamente abriendo camino para un planteo de la decolonialidad, de nuestros saberes, de nuestras instituciones, de lo que son los modelos de Estado liberal y republicano, para pensar también cómo se piensa la noción de ciudadanía, de nación en Argentina. Y no lo digo para repasar el programa, cuyo final ya di, sino porque me interesaba decir que quizás ese es un punto de llegada para nuestras luchas sociales, y que el punto de partida surge, como bien lo planteabas, dentro de los movimientos sociales. Quizás mi trabajo, mi investigación, mi revinculación contigo como investigador fue porque hubo una instancia previa en la historia de los movimientos travestis trans que tiene que ver con cómo se desarrollaron nuestras condiciones de vida a partir de lo que fue la última dictadura cívico-militar y el impacto en lo que es el periodo de transición democrática. Y allí lo que encontramos son justamente un marco normativo, represivo, que ustedes trabajaron también, Omar, tiene que ver con los edictos policiales, esta historia de los edictos policiales, los mecanismos de violencia, discrecionalidad de la policía para detener en función de un órgano que funcionaba de manera discrecional, sin pase a juez, mayormente, que permitía la detención de cuerpos que no estaban inscritos en la heteronorma, de expresiones de la identidad de género. Hoy esa categoría la podemos quizás encontrar como más accesible, y principalmente se basó en un modo de disciplinamiento social, urbano, de desplazamiento y aniquilación de las compañeras travestis y trans en los años 80. Así recibimos nosotras la democracia argentina. Esa fue la institucionalidad que tuvo. El periodo de coima por libertad, pagar, pero a la vez también pasar un periodo presa, llenarle la tabla en las comisarías. La violencia institucional con esto que pocas veces se menciona, pero que la Policía Federal de los años 80 tenía una vinculación con las Fuerzas Armadas mucho más imbrincada de lo que hoy podemos encontrar. Pertenecía a las Fuerzas Armadas. Eso se modificó a partir de una ley del año 93, donde sitúa a la Policía Federal dentro del ámbito del Ministerio del Interior primero, después de Justicia, y después se rompió esa federalización y se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el recorrido de la Policía Federal en el periodo de transición democrática
tenía mucho que ver con el disciplinamiento social y mucho que ver con un tipo de modelo y de estabilidad de los cuerpos. Y lo que decía en esta complicidad con la última dictadura es que sin duda las prácticas fueron muy parecidas a los centros de detención, tortura y exterminio aquí en Argentina. Las prácticas de la Policía Federal en los años 80 eran muy parecidas para las travestis, sobre todo por la sistematicidad de las detenciones, sus torturas y la discrecionalidad y la falta de pase a juez. Esto constituyó, sin duda, un modo de subjetividad, un modo de ver la noción de Estado, de acercarse a las instituciones o de repelernos las instituciones, de crear un tipo de democracia y ciudadanía travesti en Argentina. Esta participación es ineludible para poder pensar ese periodo quizás, de participación, de visibilidad de las organizaciones travestis que llegan en los años 90. Para entonces, la pandemia del VIH ya tenía discursos en Argentina, ya había llegado a Argentina, a Buenos Aires, y ya tenía discursos también muy católicos vinculados a la peste rosa, a este ajusticiamiento divino sobre los homosexuales y el costo que eso tenía. Vivíamos con la presencia de la ZT, que hoy sabemos que no fue nada más que muchas veces un catalizador de trágicos finales, y por eso quizás una de nuestras grandes referentes, Marlene Guayar, menciona que, y la cita Susie Shock, dice, es que tenemos un cementerio de compañeras, de amigas en la cabeza. Y tiene razón. Si yo hago memoria, y no soy de esa generación, soy quizás de la generación que siguió, la que creció en los 90, ya con las organizaciones, pero si hago memoria, la falta de políticas públicas en el ámbito de la salud implicó directamente un tipo de exterminio a la población travesti trans, que estaba impulsada por esa violencia policial también a modos de supervivencia, basados en ¿qué? En la ocupación del espacio, en cómo comes al día siguiente. La prostitución se fijó como destino en aquellos años, y sin duda ya venía un ordenamiento previo a la dictadura, tiene que ver con la participación del comisario Margarite, que fue como acusado por el FLH y que justamente organizó y disciplinó gran parte de los circuitos prostibularios en Buenos Aires. En Panamericana se crea a través del desplazamiento policial de las travestis en los años 60. Entonces, prostitución tiene, la prostitución en Argentina tiene un circuito, una urbanización, una cartografía de dónde se pueden circular las travestis y dónde no podíamos circular las travestis. Ese es el germen de una lucha que implicó, y que ahí hay una gran referencia a una compañera que realmente ojalá puedas conocer, que es, bueno, ella falleció, pero digo a través de sus trabajos, que es Luana Berkins, que es una síntesis para mí de este cruce político para la emancipación y la participación del sujeto político travesti trans. El canal Encuentro hay un muy buen programa para empezar. Ok. Sobre la... En ella se sintetiza este vínculo con el feminismo disidente, con el feminismo que tiene que ver con justamente las resistencias, con aquel que fue desplazado dentro de la hegemonía de los espacios feministas, tiene que ver con las tortas, con las feministas aliadas, que sin duda en Argentina permitió crecer y se desarrolló a lo largo de los años 80 y 90 con una fuerza que se sintetiza en los encuentros nacionales de mujeres, esta participación masiva que hay dentro de nuestro país, con una tradición histórica que marca un contrapunto a la región. El Ni Una Menos en Argentina es una síntesis también de esa participación social en la calle, que para nosotros está siendo eco de aquellas otras luchas sociales que reivindicaban
Esto no se podría explicar si no es a través de la lucha también de los organismos de derechos humanos, que fue otra gran aliada para el desarrollo de las organizaciones de gays y lesbianas en los años 80. Para ponerle límite a los edictos policiales, se necesitó un discurso que hable sobre derechos humanos asentado en las luchas de madres, abuelas, de madres de Plaza de Mayo en aquellos años. Esto lo menciono porque el sujeto político trans tiene historia, constituye una categoría política, y en los años 90 se constituyen las primeras organizaciones. La que formó Loana Berkin se llamó Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Ya en su título está presente primero este concepto de resistencia, lucha y contrahegemonía, y después por la identidad, algo que en el 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, parece ser como un fenómeno aislado de su historia. Esto no es así. Esto tiene una raíz política, tiene recorridos sociales, está vinculado a un modo de circulación de nuestras vidas, un modo de subjetivación de una identidad y de ciudadanías, y que tiene que ver con una participación de exclusión, violencia sistemática por parte del Estado. Entonces, de allí surge la imperiosa necesidad de esta crítica que vos bien mencionás, digamos, dentro de los saberes que conforman y estabilizan nuestras instituciones. Agarraste el concepto de género, pero sin duda esto puede funcionar para poder explicar también la estabilidad de nuestras instituciones y cómo las disidencias sexuales no es un modo de asimilación dentro de esas categorías de la diferencia sexual. Es un modo de resistencia, es un modo de lucha social para poder habilitar otros modos de pensamiento. Esa habilitación, ese corrimiento, esa resistencia es necesaria para nuestras instituciones, sobre todo para poder desestabilizar los modos en los que nos acomodamos. La ley de identidad de género no logra ser transversal a toda la Argentina, y creo que ahí hay un aporte de un abogado trans norteamericano, Ian Spade, que habla para mí muy correctamente sobre la realidad norteamericana, pero trayendo y citando esa referencia. Me parece que también explica algo de la burocracia administrativa. Hay una selección administrativa sobre quiénes son cuerpos legítimamente trans, quiénes están alfabetizados para poder interpelar e inscribirse en las instituciones. Para quienes los funcionarios de la burocracia administrativa estatal no considera, hay un desplazamiento. Casualmente son los sectores más racializados, los sectores travestis y trans más excluidos, los que se encuentran en los márgenes de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de los que no vamos a saber porque no van a tener eco. Entonces, es necesario, a partir también de esta ley de identidad de género que se consagra como una lucha de reivindicación histórica y que marca nuevos indicadores en la región y en el mundo para poder pensar también qué es lo que nos quedó afuera, cuál es nuestra agenda social y política, a quiénes queremos incluir, y eso sin duda conforma un proyecto de lucha que es el de cupo laboral travesti trans. Me parece fundamental poder justamente traer a estos espacios nuestros lugares de enunciación, nuestros lugares de pertenencia. Entonces, muchas veces se leen trabajos, y acá en Argentina, tristemente, es algo que lo encontramos habitualmente, que lo encontramos de modo habitual, que es leer trabajos que dentro de estas disciplinas que abordan el tema de identidades trans como la pregunta del origen de la identidad. Y no preguntándose por las condiciones de vida que conforman nuestras realidades, cuál es nuestra emergencia, dónde está la amenaza, cómo se constituye. Esto es la resistencia y nuestra reivindicación de la diferencia. Realmente creo que hay justamente una búsqueda política de los movimientos sociales
que sí, que posteriormente se unen a una plataforma de lucha que busca la decolonialidad, que le resiste y que abre otros significados particularmente para el feminismo de Abya Yala, que es justamente la pregunta: ¿por qué otros significados traen nuestras culturas frente a la colonización? Los estados liberales y republicanos no son originariamente latinoamericanos. Vinieron con la colonización, vinieron con la marca de la violencia. Recuperar esa inestabilidad frente a estas instituciones, frente a estos modelos de justicia, frente a estos modelos de subjetividad, de ciudadanía, es no solamente tener una teoría crítica, sino también tener una apertura para otros modelos de identidad, que recuperen nuestra propia historia territorial. Bueno, para cerrar, acá ya tengo los últimos 5 minutos, quería leerte, pero también yo entiendo que acá todos conocen este texto, pero para presentarte también quizás una síntesis de puesta en poesía. No sé, no soy buena leyendo, pero me voy a animar a hacerlo. Lo escribió Susie Shock. Sí, la conozco. Sí, entonces seguramente conoces al poema. No sé, pero Por ahí muchos nosotros no. Ok, bueno, entonces voy a usar de excusa tu presencia aquí para decir, bueno, quizás esto permita hablar de algunas otras cuestiones. De cómo esa resistencia y esas identidades disidentes todavía tenemos algo para mencionar y para decir. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de suplicios. Amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Que sean otros los normal, el Vaticano normal, el credo en Dios en lo normal y la Virgísima normal. Los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar. Y tendré una teta obscena, de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarditas alondras. Y 7 lunares, 77 lunares. ¿Qué digo? 777 lunares en mi endiablada señal de crear, mi bella monstruosidad. Mi ejercicio de inventora, de ramera de torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de lo pelo en largo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o de caballero, o nuevos rincones que inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la autora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, acayanes, bizarras, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada. Solo mi deseo vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, o como pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reivindicarme, a hacer mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y todo el alma. Amén.
tomamos un sorbito de agua. Un minutito. Ya. Gracias. Presentamos entonces a Camille Ayush, psicoanalista, profesor titular de la Universidad de Lille 3, investigador. París 7. Bueno, París 7. Profesor visitante extranjero en la Universidad de Sao Paulo. Su investigación se centra en las interacciones del psicoanálisis con la antropología filosófica, la teoría política, los estudios de género y pueblo. Su libro Géneros, Cuerpos, Placeres ha sido traducido al español y editado en Argentina por Letra Viva. Y hay una próxima traducción, ¿no? Le damos la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos y todes. Estoy encantado de estar acá con ustedes. Le agradezco mucho a Cecilia haberme invitado. Somos 7. Bueno, les agradezco mucho a los 7 y las 7 del grupo de haberme invitado. También quería agradecerle a Facundo Blecher de haberme invitado a Argentina, porque estoy acá gracias al coloquio Silvia Bleichmar y organizado, bueno, entre otros y otras por Facundo Blecher. Y me parece muy importante lo que ustedes están haciendo acá. Me parece realmente importantísimo y que vayamos en una alianza de luchas, o sea, interdisciplinar, pero también internacional, para intentar pensar un psicoanálisis que salga de la dimensión hegemónica impuesta del psicoanálisis. Yo posté, bueno, el debate, el evento de hoy lo posté en Facebook y un compañero francés, bueno, comentó diciendo que le parecía absolutamente fenomenal que se hiciera eso acá, porque en Francia nunca se hubiera hecho de forma pública, porque en Francia se separa lo que es la militancia, por un lado, y por otro lado la pureza de la academia y del psicoanálisis, que obviamente no son políticos, no son atravesados por movimientos sociales, políticos, históricos, y yo, tiendo a pensar que el psicoanálisis es sumamente político, o sea, político porque el sujeto del inconsciente se inscribe dentro de un contexto social, histórico, político particular, y porque la práctica y la teorización del psicoanálisis tienen efectos políticos, sea reaccionarios o efectos, vamos a decir, libertadores, de cierta forma. Así que, lo que voy a decir hoy tiene muchos ecos con lo que comentaron Omar y Alba, con respecto, por ejemplo, a la dimensión constructiva de las categorías, a la maravillosa Joan Scott, que es una persona absolutamente fabulosa y tiene escrito, yo vengo trabajando mucho con sus escritos también, a eso de la crítica, que Foucault hablaba de crítica como el arte de no ser tan gobernados o gobernadas, y me parece muy importante eso. Y también, muchos ecos con la violencia obviamente social, policial, institucional, que Alba apuntó y que va siendo retomada y perpetuada por ciertos psicoanálisis en cuanto a violencia, maltrato clínico y teórico de las personas trans. Y también, lo del lugar de enunciación, que, eso me parece absolutamente central, que en una mesa que pretenda hablar de cuestiones trans, que sea una persona trans que hable, porque durante mucho tiempo las personas trans fueron objetos de discursos y no sujetos de esos propios discursos. Eso me parece absolutamente fundamental. Entonces, yo voy a problematizar un poco de qué vengo hablando, eso de la normalidad cuestionada por las disidencias y por las cuestiones trans. Lo voy a problematizar un poco acá y voy a hablar de mi lugar de enunciación también, para, tal vez tratar de ir desarrollando un poco más lo que traigo acá. Entonces, voy a arrancar así. 31 de mayo del 2013.
O sea, mientras ustedes ya tenían la ley de identidad de género, en Francia no la teníamos y todavía estamos en una prehistoria bueno, con respecto a todo eso. Entonces, 31 de mayo del 2013, una pasajera del tren de gran velocidad Lyon-París tiene que pagar una multa de 227 euros. El motivo, así lo explica el recibo del revisor, dice: no tiene boleto, pasaje utilizado por un tercero. Esta persona se presenta con boleto y un carnet de identidad válidos, pero se presenta físicamente vestido como una dama. Esta dama se llama el señor fulanito. Entonces, si la viajera no dispone de documentos de identidad congruentes con su género de identificación, es porque su obtención no es nada fácil en Francia. Está sometida a un conjunto de procedimientos. En Francia, la verdad que no existe ninguna ley que permita modificar la mención de género en los documentos del Estado civil. Solo la sentencia del Tribunal de Casación del 11 de diciembre de 1992 sentó un precedente. Permitió que el cambio de género se llevara a cabo mediante la prueba de que, primero, la enfermedad transexualismo fuese diagnosticada; segundo, que la cirugía de reasignación de sexo fuese realizada; y tercero, que la integración en el género de destino fuese plena y completa. Y hubo una circular en mayo 2010 que pareció aligerar un poco este procedimiento, pues condiciona el cambio de estado civil a la irreversibilidad de las transformaciones hormonales, físicas, fisiológicas, plásticas. Y pareció aligerar un poco ese procedimiento, porque cuando se le preguntó, el ministro de la Salud aclaró que la noción de irreversibilidad implica lo cito, tratamiento que borre ciertos aspectos fisiológicos, incluida la fertilidad, o sea, higienismo total. Y para atestar esta esterilización forzada, un peritaje médico-legal forense es necesario, obviamente. Y hubo una pequeña modificación en junio del 2015, ya no se necesitaba peritaje médico, pero la decisión seguía correspondiéndole al juez. Nada que ver con la ley de identidad de género acá. Y hubo una nueva reforma en abril de 2017 que confía al funcionario del registro civil la tramitación de las solicitudes de cambio de nombre. ¿Por qué todas esas aclaraciones acá? Porque me parece que plantean un contexto social que el psicoanálisis no puede renegar, por más que quiera limitar su escucha a la dicha realidad psíquica y expulsando totalmente la realidad social externa fuera del consultorio. Y la verdad es que, desde los años 40, vamos a decir, se han fabricado transexuales, y uso esa palabra con comillas, refiriéndome a la invención médica, psiquiátrica de una categoría, como lo que Omar dijo sobre la categoría. O sea, que retomo aquí de forma deliberada ese término patologizador, que obviamente no refleja la diversidad, multiplicidad y complejidad de las transidentidades. Y todo este sistema sigue basándose en lo que llamo institución de un sufrimiento transexual. También lo pongo entre comillas, porque yo no creo que haya sufrimiento fuera de el hecho de que sea inscrito dentro de un contexto transfóbico. Obviamente que no es la institución del sufrimiento transexual sería que la persona trans tendría por sí un sufrimiento psíquico particular, y por eso que le pongo comillas. Entonces digo institución para insistir también sobre la desnaturalización de este sufrimiento. O sea, el sufrimiento, entre comillas, transexual no es natural, intrapsíquico o ontológicamente vinculado a un estado de transidentidad, sino que proviene de un conjunto de procedimientos médico-legales que establecen la figura contemporánea de la transexualidad.
La verdad es que, bueno, me parece que las instituciones médicas, psiquiátricas, psicológicas y psicoanalíticas no son modalidades de tratamiento de un sufrimiento transidentitario que precedería su intervención, sino que, por el contrario, lo crean, lo instituyen y contribuyen a su institucionalización. Independientemente del sufrimiento objetivo, del rechazo social, se trata de la creación de una categoría contemporánea y de la producción de saberes hegemónicos, peritos sobre esta categoría. Por lo tanto, mi propósito es mostrar aquí cómo la fabricación del sufrimiento transexual se inscribe dentro de la gestión biopolítica de los cuerpos. Es lo que voy a intentar desarrollar también esta tarde. Pero antes de abordar eso, me parece muy importante preguntar de dónde hablo y qué pretendo hacer acá. ¿De dónde hablo? Bueno, me parece que es una pregunta sumamente psicoanalítica, porque más allá de las 1458 tendencias psicoanalíticas diferentes, lo que puede tal vez unirlas es precisamente un cuestionamiento sobre la enunciación. O sea, que lo que me parece común a todos los psicoanálisis es esa pregunta de no basarse sobre los contenidos enunciados, sino sobre el dispositivo enunciativo de la enunciación. O sea, la pregunta de Freud, que Freud retomaba a Nietzsche, era ¿quién habla y a quién se dirige este discurso? Y me parece que es la pregunta que hace el psicoanálisis. Entonces, acá, ¿quién habla y de dónde hablo? No pretendo hablar en nombre o en lugar de las personas trans. No pretendo hablar, la verdad, de transidentidades como si tuviera cualquier competencia o peritaje sobre el asunto. Me quiero más bien referir a los dispositivos a los que se enfrentan las personas trans, dispositivos institucionales, clínicos y teóricos, e intentar hacer su arqueología y ver cómo determinan identidades particulares. Hablo bueno, como psicoanalista, como psicoanalista y mis analizantes, porque no creo que se pueda ser psicoanalista en absoluto. Soy psicoanalista de la gente que hace psicoanálisis conmigo. Hablo del psicoanálisis y desde una posición de análisis del discurso, y intentando hacer una arqueología y una genealogía Foucaultianas para ver qué condiciones discursivas permiten el surgimiento de estos discursos en nombre del psicoanálisis sobre las transidentidades y prohíben la militancia trans, como arranqué diciéndoles. Pretendo aquí hablar más, obviamente, del psicoanálisis que de los temas trans directamente, de lo que el psicoanálisis puede decir al respecto, o sea, de los horrores que dijo al respecto, de cómo participa en estas relaciones de poder que permanecen sin analizar, que permanecen como puntos ciegos. Y me parece que nos guste o no, el campo psicológico de las transidentidades es político. No ha sido politizado por los y las psiquiatras, ni mucho menos por las psicoanalistas, sino por las propias personas trans. Eso es un hecho, es un principio de realidad. Y por lo tanto, no podemos movernos en este campo sin saber que estamos en una posición política. Asumir esta posición política cuando uno o una no es una persona trans es lo que llamo, según la expresión de mi amiga y colega Pascal Molinier, lo que llamo o que llamamos devenir cisgénero. Es decir, aceptar de ocupar el lugar del otro, designado por el otro. Entonces, hablo aquí desde mi devenir cisgénero. Me parece que asumir un devenir cis permite multiplicar los puntos de vista, debilitar las convicciones, permite asumir mi saber situado, asumir una posición de vulnerabilidad a otros puntos de vista. Y eso es precisamente la objetividad ambicionada por los saberes situados.
la epistemología situada de autores y autoras trans que abordan las cuestiones trans, muestra que la situación no es solo la suya, sino también la de los discursos que afirman no estar situados. Las epistemologías situadas revelan la falsa neutralidad u objetividad de los discursos que pretenden hablar desde fuera, o sea, que muestran que este punto cero, supuestamente universal, es una posición particular, en la mayoría de los casos la del hombre blanco, occidental, cis y heterocentrado, de clase media o media alta. Y los y las psicoanalistas, por mucho que anhelen la abstinencia en su escucha, no escapan a esta situación. Entonces, mi trayectoria personal y mi trayectoria de investigación me hicieron asumir varias posiciones, varios devenires. Primero devenir, experimenté un devenir hombre, pero un hombre mayoritario. Me desidentifiqué de cierta forma de la masculinidad, o de cierta masculinidad hegemónica. Conocí cierta violencia con respecto a este rechazo mío de las construcciones mayoritarias de la masculinidad. Tuve intentos de pasar un passing como hombre, y me parece que ser hombre es un privilegio que le permite a uno hacerse una idea de lo que es el privilegio blanco, hetero, cis. Es una posición no elegida. El género, bueno, es asignado por el otro o la otra. Y sin embargo, es una posición que implica cierta responsabilidad, la de no instalarse en la comodidad de la dominación. Trátase entonces de tener en cuenta las relaciones de poder en las que se define este ser hombre y no participar a ellas, no gozar de ellas precisamente. Y bueno, idealmente sería una posición similar a la posición del analista o de la analista. Esto también implicó para mí definirme como feminista, buscando un feminismo que, más allá de cualquier esencialización del sujeto femenino, y este devenir hombre se experimentó, bueno, lo experimenté en una relacionalidad, o sea, relaciones amorosas con mujeres, con hombres y con el resto de nosotros y nosotras. Lo que convirtió este devenir hombre en un devenir queer, de cierta forma, antes de la letra, levantando varias preguntas y intentando, bueno, salir de cualquier fijación, de cualquier identidad fija. Y me parece que mi devenir psicoanalista fue idealmente una perpetuación de esta cuestión. Segundo devenir es mi devenir racializado, o sea, no blanco, porque yo no soy francés, o sea, soy marroquí. Por más que, bueno, esta tez sea inconfundiblemente, o parezca inconfundiblemente polaca o sueca, yo soy marroquí. Entonces, no sabía que era marroquí o magrebí antes de llegar a Francia. Lo sabía a medias, o sea, siempre había sido escolarizado en instituciones francesas en Marruecos y socializado en francés. Yo era francés en Marruecos y devine marroquí en Francia, lo que retomó de cierta forma mi hibridez familiar, ya que soy judío entre los árabes y árabe entre los judíos, y bueno, mezclas familiares. Así que, bueno, eso intenté esconderlo cuando llegué a Francia a la edad de 18 años para estudiar. Me rechacé, por ejemplo, a estudiar filosofía árabe o judía. Intenté pasar como blanco, pasar desapercibido, que también era una cuestión administrativa, institucional, porque dependía de un permiso de residencia que tenía que renovar cada año, y lo que también produjo una serie de discriminaciones administrativas, problemas, bueno, todo eso. Y luego asumí esa racialización, ese devenir racializado me da una idea de lo que significa para una persona trans la identificación inmediata o no de su diferencia de género, pero también lo que significa estar en las márgenes, tener que ser apartado o apartada por una posición hegemónica, tener que sufrir de no pertenecer al privilegio cis y padecer obviamente de la transfobia ordinaria, estructural, de la misma forma que no se pertenece al privilegio blanco y se padece del racismo ordinario, estructural.
Porque hay una transfobia deliberada, psicológica y ideológica, pero también hay bueno, de la misma forma que hay un racismo psicológico y ideológico, pero también hay una transfobia estructural, vinculada a toda clasificación y valorización de las sexuaciones por ciscentrismo. De la misma forma que, como hay una homofobia psicológica e ideológica, hay una homofobia estructural vinculada a cualquier clasificación de las sexualidades por heterocentrismo. Y infelizmente el psicoanálisis va arrastrando una transfobia estructural cuando no es directamente ideológica y psicológica. Y el tercer devenir fue un devenir cis, porque no estoy realizando ninguna transición de género. O sea, hablo acá como compañero de la militancia trans, asociado a luchas, pero que nunca ha experimentado personalmente la experiencia social diaria de la transición de género. Y es aquí una experiencia diferente para mí, porque como queer, como persona racializada, creía ser legítimo en los temas que abordaba. Intentaba tomar una posición reflexiva sobre mi propia enunciación. Sin embargo, como cis, no puedo legitimar perpetuar esa legitimidad. La categoría cis no proviene de una epistemología dominante. Opera, por lo tanto, una inversión de la alterización. Las personas trans definen una categoría otra, mientras eran ellas que eran apuntadas como el otro, la otra. Y la palabra cisgénero funciona como un marcador, marca la norma social al impedir que siga presentándose como estado natural, inmutable. Permite definir el ámbito de acción del sistema político de género de la misma manera que el concepto de heteronormatividad permite analizar el sistema político de la sexualidad. Entonces, devenir cis implica tomar en serio el discurso del otro. Y aquí se le da la vuelta a aquella famosa interpelación definida por Althusser cuando el policía, un policía que detiene a alguien en la calle, la llama y le pide los documentos. Aquí se le da la vuelta a esa interpelación, porque es el policía que está interrogado aquí sobre su identidad con esa palabra de cisgénero. Entonces, devenir cis es encontrarse en la posición de tener que decir quién uno o una es, de dar cuentas sobre lo que uno o una es, lo que hacen todos y todas las minorizadas, y darse cuenta que no es nada agradable. Devenir cis es una identidad que silencia a uno y a una. Y eso es lo que los y las activistas trans siguen repitiendo. Nosotros, nosotras cis, hablamos, y hablamos demasiado, y de lo que no nos concierne directamente. En este silencio hay una inhibición, creo necesaria, que es también una invitación a reflexionar sobre lo que debemos decir desde este lugar. Pero este lugar está vacío por el momento, ocupado por peritos maltratadores, lo que me incentiva a hablar acá, más que de cuestiones trans, de los discursos que pretenden abordarlas acá. Entonces, devenir cis, asumir la existencia de una cisnormatividad a combatir, es también cuestionar la fijación de la propia identidad y experimentar una propia extrañeza preocupante. Devenir cis significa también asumir una forma de no saber que me parece los y las psicoanalistas deberían de apreciar. Me llevó a tratar aún más de perder mis conceptos, mi privilegio epistémico. Me llevó a preguntarme cómo seguir vulnerable. En otras palabras, abierto a la evolución de mi propio pensamiento y del de los demás, abierto a la pérdida de mis propios conceptos. Y me parece que la cuestión principal que se le plantea a un psicoanálisis deseoso de escuchar lo que no le es habitual, lo que escapa a sus esquemas habituales de inteligibilidad, que la verdad acaban escuchando lo diferente, lo no hegemónico, es entonces reconocer voces minoritarias, levantar su reducción al silencio
sin embargo, esencializar su identidad. Y es esta tensión particular que me parece muy importante. Porque este psicoanálisis, bueno, les voy a hablar del psicoanálisis, no es, como les dije, hay 40.000 psicoanálisis diferentes. El al cual ambiciono, aspiro, no es ningún psicoanálisis de las identidades, por menores que fueran. El analista o la analista o el teórica del psicoanálisis se beneficiaría, como lo incita Joan Scott, en, como dice ella, tratar la emergencia de toda nueva identidad como un evento discursivo, lo que implica preguntar qué lleva individuos a subjetivarse según categorías consideradas fundamentales de género, de sexualidad, de clase, de raza, de cultura, etc. Y que lleva el psicoanálisis a utilizar estas categorías en su propio discurso. Porque más allá de la famosa mujer que no existe, son acá las identidades de género, de clase, de sexualidad, de raza, pero también las categorías nosográficas, neurosis, psicosis, perversión, que no existen, tales cuales, como concreciones reales, sino como efectos de discursos que recortan la realidad y distribuyen juegos de poder. O sea, la paradoja es que el género, la raza, no existen. O sea, una vez que vamos hacia una elaboración psicoanalítica o que tomamos en cuenta la multiplicidad del inconsciente, no existen. Sin embargo, sus efectos políticos son irreducibles. Basta que salgamos a la calle para que lo veamos inmediatamente. Entonces, de construir ciertas categorías del discurso mayoritario no significa validar nuevas categorías identitarias de discursos minoritarios. Y me parece que es a qué ibas, Omar, cuando lo apuntabas. Es decir, que cualquier identidad, incluso las minoritarias, proviene de un recorte de la realidad que fue impuesto por categorías mayoritarias y juegos de poder que van oponiendo hombres y mujeres, lesbianas y straight, blancos y negros, etc. Entonces me parece, cabe aquí volcar la mirada desde la categoría producida, o sea, desde los grupos divididos, hacia el principio de la división. Es el sistema patriarcal que produce las categorías de hombre y mujer, el sistema straight que produce las categorías de hetero y homo, y el sistema racista que produce las categorías de negra y blanca. Y estos sistemas no son individuales, psicológicos o subjetivamente ideológicos, son dispositivos, es decir, un conjunto de discursos, saberes y relaciones de poder que recortan, definen, clasifican y producen una realidad naturalizada, como si fuera una camada natural que precediera la construcción cultural de los discursos, o, como dirían algunos y algunas psicoanalistas, lo real de los cuerpos, cuando no es lo simbólico etéreo y trascendental de la ley. Entonces, el psicoanálisis tal como lo concibo, o sea, que es mi psicoanálisis y no pretendo imponerlo a los demás, pero bueno, este psicoanálisis me parece no puede retomar ninguna identidad en su discurso sin deconstruirla, sino acaba perpetrando los mismos juegos de poder. De forma general, el psicoanálisis pretende hacerlo, o sea, efectivamente concibe cualquier construcción de identidad como unificación imaginaria que por más políticamente real que sea, es ontológicamente fantasmática. Sin embargo, el enfoque analítico no puede contentarse de barrer de un manotazo la cuestión de las identidades minoritarias, refiriendo su etiología al fantasma, como decían muchos psicoanalistas, o sea, eso del nuevo significante amo, ¿se dice significante amo? El nuevo significante amo, LGBT, etc., sería el nuevo significante amo. Y esta deconstrucción del fantasma de identidad tiene que ser acompañada por un análisis de la forma en la cual, en la postura enunciativa, supuestamente neutra, del psicoanálisis, una identidad implícita va funcionando.
O sea, por lo tanto, si varios psicoanalistas descartan las identidades minoritarias como captaciones imaginarias, esta misma captación caracteriza la identidad mayoritaria, implícita, desde la cual ellos y ellas hablan: masculina, heterocentrada, ciscentrada, occidental, blanca, burguesa, que resulta tan construida como las identidades menores y que, sin embargo, no está sometida a la misma crítica. Y si ignora eso, el setting analítico se arriesga a reproducir la mayor vulneración que afecta a sujetos trans, gay, lésbicos, de color, migrantes, alterizados y minorizados, y a quienes no se les reconoce la misma humanidad que a sujetos hetero, cis, culturalmente y racialmente y racionalmente también mayoritarios. Entonces, para concluir, lo que ambiciono sería lo que llamo de psicoanálisis menor, retomando el modelo de la literatura menor de Deleuze y Guattari. O sea que una literatura menor no es una literatura hecha en una lengua menor, sino la literatura escrita por una minoría en una lengua mayor. Por ejemplo, el ejemplo de Kafka, judío, checo, hablando alemán, escribiendo en alemán. Y de forma similar, me parece que un psicoanálisis menor ambicionaría la desterritorialización de la lengua psicoanalítica mayor. O sea, trataría de ver qué uso de las nociones mayores del psicoanálisis puede ser efectuado en el caso específico de las minorías clínicas, de género, de clase, de raza, de sexualidad. Y como la literatura menor, un psicoanálisis menor aspiraría a inscribir toda cuestión subjetiva en el espacio social, histórico y político del sujeto. El paradoja aparente es que no se necesita un psicoanálisis específico a las minorías, que por esta especificación no sería más psicoanalítico, sino más bien, me parece, de perspectivas exteriores al psicoanálisis, aquellas, por ejemplo, de los estudios de género, queer, feministas, trans, intersex, o de los estudios postcoloniales y decoloniales, para garantizar el enfoque analítico e impedir que se arrime a un eje narcisista. El psicoanálisis no se dirige a sujetos identitarios o identificados a un rasgo unario particular, y sin embargo puede evitar de maltratar a sujetos minorizados solo si se recuerda que la neutralidad y la universalidad de sus modelos queda muchas veces situada y favorece sujetos mayoritarios acá. O sea, un psicoanálisis menor ambicionaría entonces resaltar las exclusiones perpetradas por ciertos discursos analíticos sin pretender instituir un psicoanálisis específico a los y las excluidas, revelar el androcentrismo de varias perspectivas sin caer en un diferencialismo binario, apuntar la homofobia, la transfobia o el etnocentrismo sin erigir una identidad esencializada de género, de sexualidad, de cultura o de raza. Muchas gracias por su atención. Abrimos el espacio a comentarios, preguntas. Muy bien. Pablo, ¿me ayudas? Vamos a tener que pedirle que se acerquen así es posible, porque no tenemos tanto cable. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Dos cosas para mí. Una es que hablabas de el sufrimiento de las personas trans como algo externo que tiene que ver con el contexto, y pensaba en el sufrimiento que algunas personas trans tienen, digamos, a nivel como del cuerpo, ¿no? ¿Lo piensas también igual como efecto de este contexto donde los hombres deben de tener cierta anatomía, las mujeres, o por dónde va? Esa es una. Y la otra es esto que hablabas del devenir cis como algo nombrado desde lo trans hacia afuera. Pasó más o menos lo mismo con la heterosexualidad, que alguien
homosexual nombra a los heterosexuales? ¿Hacemos preguntas o contestar? ¿Quieres contestar? ¿Quieren contestar? ¿Vos seguimos? Sí, podemos hacer así. Dale, bueno, pero contestar. Pero te preguntó y después... Bueno, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, el significante del sufrimiento bueno, me molesta un poco porque fue instituido de forma médica, de forma bueno, psicológica, psiquiátrica, médica. Yo hablaría más bien de mayor exposición a la vulnerabilidad y no de sufrimiento en cuanto a una cosa intrapsíquica que bueno, con respecto a un trastorno propio a la persona trans. Y bueno, lo que dijiste sobre una cosa a nivel del cuerpo, te confieso que yo no puedo contestar esta pregunta porque no lo experimento. Y la única cosa que diría sería que de la misma forma que las normas se establecen a partir de una anomalía primero identificada y que va creando la norma que va a responder a esa anomalía, de cierta forma la norma del cuerpo congruente o congruente con una identificación de género fue inventada por la medicina, fue inventada por ejemplo iba a decir los yankees, bueno, por Stoller, por Harry Benjamin, esto de que una persona trans está en el cuerpo equivocado y que tiene que cambiar de cuerpo y no sé, bueno, otra vez, lo voy diciendo, no es mi, bueno, no tengo nada que decir sobre eso en cuanto sujeto, bueno, subjetivo. Sin embargo, bueno, con respecto a los discursos, me parece que muchas veces ese discurso de yo estoy en el cuerpo equivocado es un discurso que fue incentivado y creado por la medicina y no sé cuánto representa la posición de una persona trans. Y bueno, que hay muchas posiciones, además. No sé qué pensás de eso, Alba. Bueno, pienso lo que vos marcaste realmente, ¿no? Y lo que veníamos marcando acerca de los temas de identidad. Justamente la validación para hablar del sufrimiento sobre los cuerpos es una pregunta que parece como a quien tiene la autoridad epistémica en este caso. Y lo que mencionábamos era que la autoridad epistémica iba justamente a ser deconstruida a partir de nuestros devenires como sujetes también de conocimientos y saberes. Con lo cual me quedo con esa reflexión sin contestar, por supuesto, a quien no me pregunta acerca de estos temas. Muchas gracias. Acá voy a aprender ironía. Esta es la escuela de ironía. Omar, sí, me gustó mucho tu recorrido y la cuestión de los conceptos que nacen en el movimiento y a partir de las luchas. Pensaba un poco en una autora que seguramente habrás leído, o creo que habrás leído, Silvia Rivera Cusicanti, que ella hace como un recorrido muy interesante, como que le da una vuelta latinoamericana a los famosos conceptos de instituyente instituido, ¿no? Y ella dice que lo instituyente puede quedar, a veces te parece dormido, pero queda como un magma, como una lava subterránea, que en el momento menos pensado le da voz a grupos que lo necesitan. No, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay un problema con la historia de las ideas y con la historia intelectual, donde, al menos en las versiones más simplificadoras, un concepto, una categoría o una teoría surge de un pensamiento. Ahora, esa manera de entender la emergencia de las teorías o los conceptos es completamente idealista. ¿Por qué? Porque las maneras de pensar son colectivas en la medida en que requieren de lenguajes
de usos lingüísticos, los usos del lenguaje son sociales, tienen marcaciones de diversa orden, son vinculados con la clase social, con los lugares racializados, bueno, con muchas cosas que también ya ha mencionado, ¿no? Y sobre todo el pensamiento es un hecho colectivo, es un hecho que emerge, toda gran teoría o pensamiento surge de una época. Nosotros hemos mencionado varias veces a Michel Foucault, pero Michel Foucault es un nombre que logró cierta modulación conceptual que verifica, ¿no? Transformaciones, pero que participaba de una época, ¿no? De los años 50, 60, 70. El pensamiento Foucaultiano emerge de una complejidad de debates donde no estaba él solo, ¿no? Y me parece que esto en buena medida no solo debe ser extendido a un conjunto de intelectuales o especialistas en el pensamiento, sino a la praxis, a las prácticas sociales, y esto se puede reconocer en cualquier gran teoría, por así decirlo. El feminismo, Judith Butler, no surge de la cabeza o de la tesis de doctorado de Butler sobre el lugar de Hegel en el pensamiento francés de los años 60 y 70. Judith Butler emerge de una complejidad de debates, elaboraciones y discusiones en las cuales ella participa, y por diversas razones institucionales, no quiero evaluar el pensamiento de Butler, sino situarla en una trama muy compleja donde ese pensamiento entonces emerge de estas relaciones, lo que no son los intelectuales, sino también muy fuertemente vinculados con los movimientos sociales. Esto creo que es algo que puede ser generalizado, ¿no? Y esto pone de relieve esa condición política del pensamiento, ¿no? Por lo cual nunca es aconsejable, digamos, olvidar. Bueno, quería agradecer a la mesa, que muy buenas las presentaciones. Quería hacer una pregunta, en principio a Alba, pero también extensiva a los otros dos expositores, y que tiene que ver con lo siguiente. He escuchado el título de un trabajo psicoanalítico que me llamó mucho la atención, que planteaba la idea del lenguaje inclusivo como modo de segregación. Digo, ese título me hizo pensar en otros títulos de trabajos de psicoanalistas de Bolivia que también hablaban en términos de segregación, cuando hablaban de las nuevas leyes, digamos, ligadas al Estado plurinacional, como también las ligadas al Estado bolivariano en Venezuela, y también como eventualmente las de este grupo de franceses que últimamente hicieron una posición en relación al pensamiento decolonial. O sea, mi pregunta es, ¿qué es esto, digamos, de este deslizamiento que se produce entre la idea de visibilidad, visibilizar, desnaturalizar, reconocer, incluir y eventualmente esto que se pasa a la idea de segregación, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y en principio se lo pregunto a Alba, digo, por la posibilidad de haberlo experimentado, ¿no? Si hay segregación o si el reconocimiento o la inclusión produce otra cosa. Bueno, muchas gracias porque esto trae a cuenta algo que vos sabés sobre el tema del lenguaje inclusivo, pero lo voy a llevar a otro plano que creo que donde se visibiliza en Argentina de manera transparente. El debate por el cupo laboral travesti-trans, de vuelta, como figura retórica, voy a hacer que cuento, pero estoy como enunciando esto de que en Argentina se aprobó una ley en el año 2015 en la provincia de Buenos Aires, que es sobre cupo laboral, es decir, de acceso al empleo público para las personas travestis y trans. Ese mismo año se da una elección, que fue la elección del presidente, donde sale Mauricio Macri, donde sale la gobernadora
María Eugenia Vidal, digamos, como gobernantes de un nuevo escenario político. Y uno de los diarios de hegemonía de comunicación en Argentina, La Nación, saca un editorial justo la semana siguiente a las elecciones donde Vidal gana la elección como gobernadora. Y dice que esperaban que esa gobernadora reconsidere todo lo que era el tema de la ley de identidad, el tema de la ley de cupo laboral travesti trans, porque era discriminatoria. Era discriminatoria no solo para las personas trans, sino también que generaba una desigualdad social, un mensaje de desigualdad social. Era discriminatoria porque era minorizar, asimilar a la discapacidad, a las identidades trans. Aquí esa referencia es porque aquí en Argentina hay una ley de cupo para personas que tienen certificados de discapacidad en la administración pública. Y entonces lo que hace el planteo del diario es justamente hacer este planteo que vos traes. Y lo digo porque se ve de manera transparente, por lo menos entre nosotros, que realmente lo que está operando allí es un discurso perfectamente liberal sobre el punto de partida de nuestras condiciones de vida, que es el punto cero bajo una idea republicana y liberal de igualdad. Ese punto de partida, que es un punto de partida cero, es ficticio, es una ficción jurídica, de hecho. La igualdad y la libertad son ideas que están inscritas dentro de instituciones republicanas y en este caso que generan una profunda desigualdad estructural. Entonces, lo que sucede con el tema del cupo laboral travesti trans es que va justamente a interpelar ese tipo de visión liberal del libre mercado y pensar que efectivamente existe y da por sentado como punto de partida una violencia social y estructural que tiene que ver con la desigualdad. Y digo estructural porque realmente la figura del travesticidio social en Argentina es fundamental para poder explicar nuestras vidas actualmente como mecanismos que se activan a través de la violencia para poder generar una exclusión sistemática, no solo de las instituciones, sino exclusión social para las personas travesti trans, cuyo último eslabón es una muerte evitable. Puede ser un crimen, pero mayormente también son las instituciones del Estado. Por eso el debate, en este caso, y creo que con la pregunta, digamos, explícito, que en realidad lo que toman como principio de igualdad es una ficción jurídica y es una retórica para poder continuar con esa desigualdad. Nosotros, si no tenemos cupo laboral en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, la que tiene el PBI altísimo, no sé, la que realmente es una de las más ricas en Sudamérica, bueno, aquí solamente el 5% en la última encuesta del 2017 menciona que solo el 5% de las personas encuestadas, travestis y trans, tienen un empleo dentro del ámbito privado, es decir, dentro de lo que son los márgenes de empresa. Eso es lo que desconoce, o sea, es una retórica de poder que lo que trata de generar son discursos de igualdad que no contienen a nadie en términos de personas, y además es una retórica, o quizás un grupo muy pequeño de poder, por eso el mensaje era para la gobernadora Vidal. De ahí también deviene una ideología, o sea, digo, las identidades trans en Latinoamérica estamos bajo el ataque de las derechas. Este año vivimos como, digamos, la ley de integral trans que se aprobó en Uruguay es una ley que efectivamente fija nuevos estándares de derechos para las personas trans. Bueno, hubo una campaña política presidencial cuyo objetivo era la derogación de esa ley, llevarla al plano del plebiscito. Entonces, realmente, y hoy Uruguay todavía se va a un balotaje porque justamente hay una disputa y un ordenamiento de las derechas en Latinoamérica. Y creo que este tipo de discursos, y nosotros como las poblaciones criminalizadas, invisibilizadas, el enemigo interno, funcionan en ese ordenamiento político.
Yo tengo una... No, falta contestar. No, bueno, Omar, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, no, gracias por esa pregunta. Yo voy a la misma cosa que Alba, o sea que eso de la segregación, que la visibilización sería una segregación, obviamente, desde un punto de vista totalmente reaccionario, que se disfraza de neutralidad, de cierta forma, o sea, porque la ortografía y el lenguaje inclusivo horroriza obviamente la Academia Gerontológica, la Academia Francesa, y los horroriza, es algo que no puede ser aceptado, precisamente por esa cuestión de que el neutro es masculino, o sea, el masculino es neutro, ¿cómo? Universal. Y universal, absolutamente. Y eso, bueno, forma parte del universalismo republicano francés que pretende hacer una abstracción total de cualquier diferencia del ciudadano, del ciudadano, porque el universalismo republicano francés obviamente fue construido a partir de esa figura neutra, abstracta, teórica del ciudadano francés, excluyendo obviamente a todas las ciudadanas al inicio. Y cualquier manifestación de una diferencia sería un ataque a eso. Y es un ataque a eso porque revela precisamente que ese universalismo no es de ninguna forma inclusivo, sino que se fundó sobre la universalización de una posición particular, que es la de hombre blanco, cristiano, heterocentrado, ciscentrado, etcétera, etcétera. Y me parece muy importante que haya segregación, o sea, si la entendemos como segregación positiva, la segregación, bueno, sin segregación positiva, por ejemplo, hoy en día en Brasil no habría personas negras en las universidades, sin esta ley del primer gobierno Lula. No hubiera podido ser posible. Así que, porque no estamos expuestos y expuestas a las mismas formas de vulnerabilidad social, no tenemos los mismos derechos, no tenemos la misma accesibilidad al, qué sé yo, al alojamiento, a la educación, al trabajo, a la circulación en el espacio social, y si no lo reconocemos, bueno, seguimos perpetuando estas desigualdades. Y lo que dijiste sobre lo decolonial, eso es absolutamente increíble. Que bueno, a que te referiste, que hace un mes más o menos salió un texto absolutamente vergonzoso de psicoanalistas denunciando los estudios decoloniales, la proliferación de los estudios decoloniales en Francia y el uso del término de raza, el racialismo, que sería una nueva forma de racismo al revés, ¿saben? El famoso racismo al revés, el racismo antiblanco, obviamente, porque los negros invadieron a Europa y esclavizaron a los europeos y bueno, todo eso. A mí como es tan interesante, muchos compañeros que pueden leerlo, es el 26 de septiembre de Le Monde. Sí, del 26 de septiembre de Le Monde, está online. Y es muy interesante, sobre todo para nosotros que somos latinoamericanos. Y eso va en el sentido de que la posición de muchos y muchas psicoanalistas franceses, agarrándose a ese mito de la neutralidad y de la abstinencia del analista, de la no situación del analista, es una reproducción del mito del universalismo republicano, que no va analizando a partir de qué posición enunciativa se escucha. Entonces, bueno, y este texto fue un escándalo porque lo que pretendía hacer es decir, bueno, no queremos que entren en las universidades, ni mucho menos en nuestros consultorios, personas racializadas. Porque eso son minorías de las que no queremos. Porque el ciudadano universal francés tiene que no tener ninguna color de piel, etcétera, que no existe, obviamente. Así que, bueno. No, y además, perdón, necesito decirlo, habla desde el lugar del narcisismo, dice algo así como que todas esas expresiones son algo así como el narcisismo de las pequeñas diferencias. Absolutamente. O sea, Silvia Rivera Cusicanqui, Sueli Rolnik,
todos nuestros miles y miles de pensadores latinoamericanos, más también pensaba en los iniciadores de estos los estudios postcoloniales, claro, que son de las Antillas. Sí, claro, claro. O sea, reducen todo eso y dicen que se atenta contra el progreso, ¿no? De las ciencias humanas. Es tremendo. Sí, que es un peligro para las ciencias humanas. O sea, que es un desconocimiento, pero ordinario, de años, de décadas de estudios postcoloniales y decoloniales. Un centralismo francés que no quiere saber nada de la producción de saberes de fuera de Francia. Y como dijiste, narcisismo de las pequeñas identidades, yo llamo ese texto de narcisismo de las grandes indiferencias. Así que, bueno. Y de negar su propia colonialidad, ¿no? Claro. Un comentario sobre eso, breve. Siguiendo a Omar, ¿no? Que dijo que hay algo de la lucha en estas formas de pensar, creo que quizás tengan un poco de razón, ¿no? Pero sí, bueno, estamos luchando contra eso y lo advierten, y me parece que también hay que asumir de nuestro lado que sea en ese terreno la cuestión. O sea, hay algo en contra también de la institución universitaria que vos mencionabas en Francia, o acá, como a veces puede ocurrir con los intereses que se defienden cuando pasó lo que pasó con Alba, por ejemplo, en el panel que mencionaban al principio. Bueno, y yo quería justamente retomar el comentario que hacía Omar y hacerle una pregunta a los tres, al estrés, porque me parece que hay algo que vivimos a veces en los intercambios en la institución, donde se dan luchas también en relación a conceptos, que yo escuchaba, cuando lo escuchaba hablar a Ferreira en las jornadas de representación del psicoanálisis en un panel sobre lo social, que lo que planteaba básicamente era que el lenguaje es una instancia que determinaba todo, pero no era determinada por nada, ¿no? Y a mí entender eso le puedo llamar lenguaje o Dios, poco cambia. Y que en este sentido se plantea un universalismo donde queda imposibilitado el diálogo del psicoanálisis con otras disciplinas. O sea, es como un panel que se anula en sí mismo. Está el psicoanalista, el epistemólogo, el sociólogo y el poeta, pero esa posición de enunciación del psicoanálisis no tiene ninguna posibilidad de recibir otros discursos porque serían solamente manifestaciones secundarias de una estructura que todo lo determina, ¿no? Entonces quería pedirte, Omar, si podías ampliar un poco esta otra concepción del lenguaje que estás trayendo y a todos, como desde dónde podemos construir un psicoanálisis con mayores posibilidades de intercambio y diálogo. Bueno, no sé si a la pregunta final la voy a poder responder porque no me falta información, creo que es algo... una respuesta solo puede ser colectiva y es un trabajo que en construcción donde muchos estamos, ¿no? Tratando de aportar de distintos horizontes. Pero creo que hay un debate acá que quisiera, a propósito de tu pregunta, traer o plantear para Alba, para mí, pero también para el resto de quienes estamos aquí y un poco ver si pueden opinar y plantear, para romper un poquito también esta idea de que acá hay un panel que ilumina al público y escucha y aprende, sino que sea algo más circular el intercambio, y es el uso, porque lo hemos citado de Foucault, de Michel Foucault, ¿no? Y diría, hay dos grandes lecturas, estoy esquematizando. Una primera lectura funcionalista, según la cual Foucault explicaría la eficacia constructiva de las instituciones, en las cuales estas instituciones son todopoderosas, la idea del panóptico, por ejemplo, de vigilar y castigar. Y hay una segunda lectura posible, en la cual, del Foucault más nietzscheano, más genealógico, en la cual los dispositivos son también el resultado de luchas nunca completamente cerradas. Y esto es interesante porque hemos referido a las instituciones, al hospital, incluso al psicoanálisis, como dispositivos de dominación, de control, incluso de producción de sufrimiento, pero a la vez estamos en una institución. Y la institución es porosa. Se pueden desarrollar también estrategias de resistencia y de contrahegemonía en las mismas instituciones, siguiendo quizás al segundo Foucault. Y este es un debate respecto justamente de Foucault, porque en Foucault hay una posibilidad
de una lectura funcionalista en la cual hay un rechazo de las instituciones, ¿no? Y un refugio en la sociedad civil o en la particularidad o en la individualidad. Es un debate que está hoy mismo sobre el legado de Foucault, ¿no? Si no hay un neoliberalismo, ¿no?, resultante de ese funcionalismo Foucaultiano. Yo creo que está abierto. Yo creo que está abierto, incluso no seguiría completamente a Foucault en su lectura del psicoanálisis, ¿no? Y creo que sí, el psicoanálisis, como cualquier otro saber o conjunto de saberes, también es un campo de lucha. Me parece que ahí hay una diferencia entre la experiencia francesa ya en el año 2001 con el Pax, a propósito del Pax, que era el pacto, ¿no?, de la unión civil, lo que nosotros llamamos unión civil. También había salido una solicitada de psicoanalistas que habían hablado de que con el pacto civil se perdía la autoridad, el lugar, la diferencia entre el padre y la madre, y eso conducía a no sé qué catástrofes, ¿no? Queda de lo simbólico. Claro, caía, ¿no?, el orden simbólico y la referencia simbólica, entonces, no sé, psicosis, perversión, bueno, un delirio, pero que obedecía evidentemente a ciertas configuraciones del psicoanálisis francés que habría que analizar, o parisino, no sé, pero que en la Argentina fue bastante diferente, porque a propósito del matrimonio igualitario, por ejemplo, hubo manifestaciones o cartas públicas, intervenciones públicas de integrantes del mundo psi, para llamarlo de una manera, que se situaron en una situación muy progresiva respecto de esas innovaciones, y eso quizás tenga que ver con la historia del psicoanálisis en la Argentina, que estuvo muy politizado en los años 60, 70, que participó del movimiento de la transformación social, del cuestionamiento de las estructuras, que por supuesto hay otras dimensiones también, ¿no?, más conservadoras, pero me parece que es importante introducir la historia en estas discusiones y mostrar que siempre no hay un solo sector del psicoanálisis, como lo dijo también varias veces, no es uno, sino que son múltiples, incluso en cada línea sí hay también debates internos, y este es un campo de lucha abierto. Yo confío en esa conflictividad inherente de los pensamientos y entiendo que participamos desde distintos lugares en una alianza. Estamos en una suerte de frente político-cultural para transformar no solo los saberes, las instituciones, sino también, me parece, las relaciones sociales, ¿no? Y es mundial. Somos un pequeño grupo ahora pensando y conversando, pero este es un movimiento global que atraviesa los continentes, los países, las lenguas, las etnias, los géneros, los deseos, y quisiera plantearlo también desde ese lugar, ¿no?, que somos un movimiento colectivo cada vez mayor, con muchas contradicciones, con muchos debates, pero que vamos a ganar.